Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí en una de las sesiones del CIBIOR. Y hoy tengo el gusto de presentar a un exalumno de aquí del CIBIOR, que es Omar Cruz Arreola. El doctor Omar Cruz Arreola es licenciado en biotecnología por la Universidad Tecnológica de Chiapas. En su tesis desarrolló o contribuyó en el desarrollo de vacunas vectorizadas contra los virus de Newcastle y de influenza aviar. Después estudió la maestría en ciencias en biotecnología aplicada en el Instituto Politécnico Nacional y trabajó en su tesis en un sistema de expresión de proteínas de baja polaridad de Actinobacillus pleuropneumoniae, usando como modelo Streptomyces lividans. Como parte también esto del desarrollo de una vacuna de subunidades. Posteriormente, estudió el doctorado también en biotecnología aplicada en el Instituto Politécnico Nacional, con el tema de tesis, análisis de nuevos inhibidores contra la proteasa NS2B, NS3, del virus del dengue, y detección del título viral mediante un inmunosensor. Bueno, el doctor Omar Cruz Arreola ha sido miembro también aquí del CIBIOR y aquí también desarrolló parte de este trabajo que nos va a presentar. Ha estado trabajando también en la publicación de artículos científicos relacionados con la búsqueda de antivirales y el diseño de dispositivos para esto. Así es que lo dejo por aquí. Bienvenido, Omar, nuevamente a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por haberme hecho la invitación de poder participar en este seminario y buenos días a todos. El tema que les voy a impartir hoy en este seminario pues es parte de la investigación que desarrollamos durante el tiempo académico del programa de doctorado. Entonces, el tema que voy a presentarle habla acerca de la aplicación de la bioinformática en la búsqueda y diseño de fármacos contra los virus del dengue y de Zika. Me gustaría hacer hincapié un poco en los términos de la bioinformática acerca de la industria farmacéutica respecto a la búsqueda y diseño de fármacos, así como también hablar un poco acerca de los virus del dengue y de Zika. Pues bien, iniciando con la presentación, quiero comentar algo acerca de la definición de la bioinformática. Pues la bioinformática se define como una aplicación de herramientas computacionales, así lo define la RAE. Sin embargo, pues hay muchas versiones, muchos significados que nos pueden indicar el uso de la informática aplicada al desarrollo de las ciencias. La bioinformática prácticamente nos ayuda en muchos aspectos en el desarrollo de la ciencia, en toda la extensión de la palabra. Nos permite hacer el análisis, captura e interpretación de datos biológicos, médicos y datos de salud. Y como bien se ha mencionado actualmente en muchas investigaciones y en muchos centros de investigación, es una de las disciplinas científicas que más protagonismo y proyección ha tenido en los últimos años. Y eso lo podemos observar ahora con la pandemia que vivimos con el SARS-CoV-2, en donde nos ha permitido prácticamente obtener una gran cantidad de información para poder analizarlos y facilitar el manejo de esta información que indudablemente nos ha permitido obtener resultados en corto plazo. Bien, pues de acuerdo a la National Cancer Institute, menciona que la bioinformática es un campo de la ciencia que utiliza computadoras, programas y paquetes estadísticos y programas de simulación, entre otras cosas. Entonces, estos recursos informáticos, pues prácticamente requieren de procesadores, de una interfaz gráfica y de muchos componentes que prácticamente facilitan el poder diseñar y desarrollar ciertos modelos que nos facilitan el entendimiento de ciertas cuestiones en el área científica. Hay una gran cantidad de programas informáticos que utilizan una interfaz gráfica o una interfaz computacional en donde nosotros podemos hacer distintos análisis. Entre ellos está el programa de Genius. Este software prácticamente nos ayuda a hacer el análisis
de secuencia de nucleótidos, de aminoácidos, construir árboles filogenéticos, entre otros. Tenemos visualizadores tridimensionales de proteínas cristalizadas como son USF Quimera, asimismo el PyMol y otras interfaces también que nos ayudan particularmente a hacer experimentos de simulaciones con proteínas ya cristalizadas. Entonces, hay una gran cantidad de recursos que han sido aplicados a la bioinformática actualmente y ha cobrado un protagonismo importante en los últimos años. Respecto a la búsqueda de fármacos, antaño el diseño de estos estaba directamente relacionado a los productos naturales que posteriormente se modificaban por síntesis. Esos productos prácticamente estaban en función de componentes de plantas, extractos de plantas o partes de estas que tenían o presentan un fin benéfico para contrarrestar ciertas enfermedades o dolencias. Previamente, ese conocimiento estaba limitado a ciertos grupos de personas que tenían ese conocimiento prácticamente acerca de la medicina tradicional, en donde ellos conocían el funcionamiento de estas plantas. Perdón. Bueno, si bien la estrategia actualmente sigue vigente, pero el desarrollo de fármacos implica una inversión considerable de tiempo y costos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el tiempo y el costo económico que requiere para poder hacer el desarrollo de fármacos? Que indudablemente si nosotros trabajáramos con una gran cantidad de moléculas químicas que pudieran tener probablemente una actividad farmacológica pues sería muy caro y una inversión de tiempo considerable. Ante esto, el avance tecnológico prácticamente ha permitido generar metodologías y simulaciones que han optimizado y en cierto grado han modificado el panorama farmacéutico, haciéndolo de una forma pues que requiera una menor inversión de tiempo y costos. Bueno, igual, en el diseño de fármaco surge de las necesidades de un entorno cambiante, la aparición de nuevas enfermedades y la resistencia a fármacos. Como bien había mencionado, esto es algo que ya hemos vivido del 2019 a la fecha con la aparición de la pandemia del SARS-CoV-2, lo cual demanda una constante actualización en la búsqueda de fármacos, estar actualizados en el desarrollo de nuevos fármacos, nuevas moléculas que puedan prácticamente hacer frente a pandemias como la que vivimos actualmente, y no solamente allí, sino con las enfermedades que ya están presentes en la actualidad de nuestra vida cotidiana, también tener alternativas en los tratamientos que se puedan ofrecer a los pacientes. ¿Qué necesitamos para nosotros hacer un descubrimiento de fármacos o para diseñar nuevas moléculas? Pues bien, necesitamos un receptor y necesitamos ligandos. Esos términos de receptor y ligandos están dirigidos más que nada, primeramente, al blanco farmacológico. El blanco farmacológico puede ser una proteína, una enzima o un receptor hacia donde nosotros vayamos a dirigir un compuesto químico con una actividad farmacológica, ya sea de bloqueo o de prácticamente evitar la actividad de una enzima, evitar que un receptor sea reconocido, etc. Y un ligando es una estructura química, un alcaloide, un compuesto de un extracto que forma parte de una mezcla de compuestos que pueda tener un fin farmacológico, un objetivo farmacológico, o que pueda prácticamente bloquear la función de alguna enzima, se le llama, tienen este término en la metodología de acoplamiento molecular, pues prácticamente pueden ser identificados a partir de una batería de moléculas que han sido identificadas a partir de extractos de plantas o moléculas que han sido diseñadas. Asimismo, lo podemos obtener de una biblioteca de fármacos ya aprobados por las entidades regulatorias.
entre otras. Bien, ahora hablando respecto al costo y al tiempo en la búsqueda de fármacos, se tienen estas interrogantes. ¿Cuánto cuesta descubrir un fármaco? ¿Qué inversión de tiempo se necesita para obtener un fármaco? ¿Y cómo las herramientas computacionales nos ayudan en este proceso de búsqueda y diseño? Perdón. Bien, las fases de descubrimiento de fármacos son 4, iniciando con una idea. Una idea que particularmente debe de estar enfocada a la resolución de una problemática, en este caso de interés en la salud pública. Bien, en esta fase de descubrimiento es parte de la investigación primaria en donde nosotros vamos a hacer la identificación del blanco farmacológico y la identificación de los potenciales fármacos. Primeramente, la identificación del blanco farmacológico está ligado particularmente a la identificación de aquellos compuestos, ya sea una proteína, una enzima o un receptor que tenga una función primordial en el proceso de, ya sea de patogénesis de un virus o de una bacteria, que sea fundamental en ese sentido de poder ser inhibido o ser bloqueado. Y enseguida la identificación de los potenciales fármacos, de donde nosotros vamos a obtener esas moléculas que puedan tener un antecedente, ya sea en la medicina tradicional o antecedentes en la literatura científica, que fundamenten que ciertas moléculas tienen potencial farmacológico dirigido hacia ciertas enzimas, ciertas proteínas o ciertos receptores. Posteriormente, después de la fase de descubrimiento, está la fase de investigación preclínica, que hace parte de igual forma la fase de descubrimiento, que es una fase de investigación preclínica, en donde en cada una de estas etapas se va haciendo análisis de si una molécula es capaz de poder funcionar como tal, como un candidato a fármaco, teniendo en cuenta un blanco farmacológico. Sin embargo, en la fase de investigación preclínica consta de los análisis in silico y los análisis in vitro. Esto a partir de los análisis a nivel celular, evaluando la toxicidad de los compuestos y evaluando también a nivel de infección, en una infección a nivel celular, en proteínas recombinantes y observar si realmente las moléculas pueden tener un efecto interesante dirigido contra un blanco farmacológico seleccionado. Con esos resultados que se obtienen en cada una de las fases son importantes porque esos permiten el avance en la investigación y poder descartar aquellas moléculas que no tengan un potencial farmacológico o que no sean o que no tengan la capacidad de poder interaccionar con el blanco farmacológico en particular. Aquellas moléculas que son seleccionadas en las fases anteriores pasan a la siguiente. En este caso es la fase de investigación clínica, que en este caso es la evaluación de los compuestos con buenos resultados en individuos humanos, que esta a su vez se subdivide en 3 fases, que consiste en la evaluación en diferentes grupos de individuos humanos, y con esos resultados se obtiene una documentación y reporte y autorización de aquellas moléculas con los mejores resultados, para finalmente pasar a la fase de aprobación por las entidades regulatorias. En este caso puede ser la FDA en Estados Unidos o la COFEPRIS en nuestro país. Y con esto se obtiene la autorización y aprobación de un nuevo medicamento que probablemente sigue en constante observación ya una vez que ha sido aprobado. Pero ¿en qué parte actúa la bioinformática? Aquí quiero hacer una observación que bien, la bioinformática la podemos utilizar a lo largo de toda la investigación, porque indudablemente necesitamos los análisis estadísticos de todos los datos que hayamos obtenido a lo largo de la investigación. Pero algo que es importante en este proceso de desarrollo de fármacos tiene una aplicación relevante en la parte de investigación preclínica, involucrando la fase de descubrimiento,
en donde nosotros a partir de una batería de compuestos, ya sea de una biblioteca de fármacos, moléculas identificadas en fracciones, pueden ser una gran cantidad de moléculas que no se podría saber a simple vista ni con una simple literatura, poder saber cuál es la molécula particularmente con una capacidad de interacción con un blanco farmacológico. Es aquí donde la bioinformática cobra relevancia, dado que nos permite hacer análisis de simulación de acoplamiento molecular y dinámica molecular, los cuales nos permite conocer cómo una molécula pudiera interaccionar con un blanco farmacológico particular, y con eso nos llevaría a la identificación de un compuesto líder y nos ahorraría tiempo y costos. Respondiendo a las cuestiones de la economía, de la inversión económica y el tiempo, se ha reportado que en la fase de investigación preclínica se llega a considerar alrededor de 900 millones de dólares con un tiempo de aproximadamente 3 a 5 años, que incluso puede ser más. En la fase de investigación preclínica se ha estimado un monto de aproximadamente 1.500 millones de dólares con una inversión de tiempo de aproximadamente hasta 11 años. En algunas otras literaturas han mencionado que puede llegar hasta alrededor de los 15 años. Esto también depende mucho de las necesidades de lo que se esté trabajando o estudiando. Bien, la estrategia de la búsqueda de fármacos se puede visualizar de la siguiente forma. Nosotros podemos hacer la identificación de una molécula y esta a su vez puede tener un objetivo particular, es decir, puede estar dirigido hacia un blanco farmacológico con una indicación particular. Si lo observamos de esta forma, de manera análoga a un fármaco, visualicemos esta llave que tiene una característica muy particular que permite el bloqueo de esta cerradura. Si nosotros imaginamos a esa llave como una molécula farmacológica, podría tener la capacidad de interaccionar con un blanco farmacológico o con un receptor. Esa interacción puede facilitar o puede incentivar el bloqueo de la actividad de una determinada enzima, de una determinada proteína o un receptor. Este ejemplo es una proteína del virus del dengue, es una enzima que tiene actividad de corte en una poliproteína viral. Entonces, si esta molécula bloquea esta proteína, pues estaría cumpliendo la parte de la actividad farmacológica de una determinada molécula. En otro caso, tenemos otra segunda molécula, en este caso una llave, que también bloquea una segunda cerradura. Si lo vemos de forma como una molécula química con actividad farmacológica, podría bloquear la actividad de una segunda proteína o de un segundo target. En este caso, es el ejemplo de una proteína del virus del dengue que lo vamos a visualizar más adelante con mayor amplitud, es una helicasa. Entonces, la bioinformática nos permite hacer a partir de diversas interfaces cómo una estructura química pueda tener o no capacidad de poder interaccionar con algún blanco farmacológico en particular. Pero algo interesante también, que a partir del diseño de fármaco asistido por computadora, también es posible que una molécula pueda tener múltiples objetivos, es decir, múltiples blancos farmacológicos y múltiples indicaciones. Entonces, aplicando ya la DIFAC en el diseño de fármacos, nuevamente visualicemos este ejemplo. Tenemos una cerradura y tenemos una llave, pero esta llave ha sido modificada y tiene la capacidad de bloquear la cerradura de color verde y bloquear la cerradura de color rosa. Entonces, aplicando esta ideología, nosotros con el uso de la DIFAC podemos modificar una estructura química a partir de la adición de ciertos grupos funcionales o sustituyentes químicos, y esto podría ampliar el panorama de interacción de un determinado blanco farmacológico, no con una estructura, sino con diversas estructuras, y de esta forma poder tener mayor alcance. Bien, ya vimos y observamos cómo se da la estrategia de búsqueda y diseño de fármacos, pero ¿qué metodología podríamos elegir? Bien,
A grosso modo, presento esta metodología, en la cual voy a explicar, en donde nosotros necesitamos estos componentes para utilizar las herramientas computacionales a nuestro favor en el proceso de descubrimiento y diseño de fármacos. Bien, tenemos a los receptores que viene mencionado, que pueden ser proteínas, enzimas o receptores. Y tenemos nuestros ligandos, que pueden ser identificados a partir de extractos de plantas, fármacos que ya han sido aprobados, y también moléculas que han sido reportadas ya por otros grupos de investigación, ya sean que hayan sido diseñados o hayan sido probados ya para otras patologías. Tanto nuestros receptores como nuestros ligandos requieren un proceso de preparación molecular, que esto bien es realizado a través de programas computacionales que nos permiten hacer una depuración y optimización estructural tanto de nuestros receptores como nuestros ligandos, que consiste más que nada en la eliminación de estructuras ajenas a nuestros cristales de interés. En este caso, podemos hacer la eliminación de péptidos asociados, cristalizados asociados a las proteínas, eliminaciones de moléculas de sal, iones y también estructuras que sean ajenas a la proteína de interés. Una vez que se realiza esta etapa, se procede a realizar la Protein Grid Box, que consiste más que nada en seleccionar el área de acoplamiento en función de nuestro blanco farmacológico. Ahorita vamos a ver a más detalle cómo poder realizar la selección de nuestra área de acoplamiento. Una vez que obtenemos estos datos y hemos realizado la preparación molecular, podemos nosotros ingresar las órdenes a nuestro programa, en la cual nos facilita o nos simula la interacción que puede ocurrir entre un ligando y nuestro receptor. En este caso, el programa nos daría como resultados datos gráficos y datos numéricos. Los datos numéricos están en función de la energía de interacción que puede estar ocurriendo entre un ligando y un determinado blanco farmacológico, que indudablemente estos datos en conjunto, tanto numéricos como gráficos, son importantes para poderlos analizar y poder realizar la selección de aquellas moléculas candidatos a fármacos para ser analizados en la siguiente fase, que puede ser continuar en la fase de descubrimiento o pasar a la fase de investigación preclínica en modelos recombinantes o en modelos animales o celulares. Bien, ¿cómo elegir el área de acoplamiento? El área de acoplamiento se debe de seleccionar en función al sitio de interés. Es decir, si hay un sitio que es particularmente importante, que puede ser bloqueado, o puede ser también en otro sitio distinto al sitio de unión al substrato. Y esto se debe de tomar en cuenta en función a los estudios que existan de ese blanco farmacológico, de los análisis estructurales, si son diversos serotipos, y de los análisis de secuencias, para conocer cuáles son las diferencias que se puedan encontrar en ese blanco farmacológico, o bien hacer un acoplamiento ciego, involucrar la mayor área de ese blanco farmacológico y evaluar cuáles son las posibilidades de que la molécula pueda hacer interacción en alguno de los sitios de ese blanco farmacológico. Algo que es importante considerar también es qué sucede si hay proteínas con diferentes identidades. Indudablemente esto es muy importante, dado que si hay diferentes serotipos que conforman una determinada patología, obviamente van a haber proteínas que compartan diferentes identidades. Eso es importante analizarlo y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, dado que es nuestro caso. Cómo saber el comportamiento, cómo poder saber si el comportamiento de un ligando va a ser similar en las otras proteínas o no. Y también algo que es
importante considerar es qué sucede si no hay información abundante. Esa es una interrogante importante y a su vez es una limitante, a veces dado que no hay la información suficiente, pero nos podemos basar acerca de los estudios ya publicados, proteínas dentro de la misma familia, que indudablemente nos aportan información interesante para ver cómo se podría comportar nuestro blanco farmacológico con un determinado ligando. Bueno, hasta ese momento ya vimos qué es lo que necesitamos, necesitamos ligando, necesitamos blanco farmacológico, y algo que mencioné en un principio era la idea fundamental de qué es lo que vamos a resolver, cómo vamos nosotros a hacer la selección de esa idea, qué es lo fundamental en el proceso de descubrimiento de fármaco. Bien, nosotros en el desarrollo de la investigación nos enfocamos particularmente al virus del dengue y al virus del Zika. ¿Por qué? Bien, tanto el virus del dengue como el virus del Zika se transmiten a través del vector de transmisión hacia la población humana. Y esta inicia cuando un mosquito sano o un mosquito infectado ingiere sangre de un individuo humano, ya sea que esté infectado con el virus o esté sano, pero este es el mecanismo de transmisión a través de la picadura del mosquito, eh, disipando la infección hacia una población mayor. El vector de transmisión y la presencia del virus del dengue y el virus del Zika prácticamente está diseminado en una gran cantidad de países que conforman el globo en más de 124 países. Para el caso del dengue, se ha reportado que más del 40% de la población, aproximadamente 3.200 millones de personas, están en riesgo de contraer infecciones por este virus, y al igual el Zika, los casos han ido en aumento. Por lo cual, tanto el virus del dengue como el virus del Zika son considerados un problema de salud a nivel global, no solamente en nuestro país. Ambos virus presentan esta estructura icosaédrica, pertenecen al grupo de los arbovirus porque son transmitidos por artrópodos, pertenecen al género Flavivirus, a la familia Flaviviridae. El dengue hay 4 serotipos y también está el virus del Zika, que en conjunto tienen un genoma de aproximadamente 11 kilobases. Bien, para conocer un poco de cómo nosotros podemos hacer la identificación de un blanco farmacológico importante, vamos a ver el ciclo de replicación a continuación. Tanto el virus del dengue como el virus del Zika presentan un ciclo de entrada similar. Este se visualiza primero cuando el virus del dengue o el virus del Zika hacen contacto con alguno de los receptores identificados, diversos receptores identificados en los hospederos celulares. Una vez que el virión hace contacto con uno de los receptores celulares, hay un cambio conformacional en la estructura de la membrana celular, en donde se llevan a cabo mecanismos de fosforilación, el reclutamiento de clatrina y caveolina, que ejercen una presión interna, una presión sobre la membrana de la célula, que da lugar a la formación de un endosoma temprano. Ese endosoma temprano posteriormente pasa a un endosoma tardío, en donde se da una modificación del potencial hidrógeno de ese microambiente en aproximadamente 6.5. Ese cambio de pH hace que la estructura del virión sufra cambios conformacionales en la estructura y favorezca la fusión de la membrana del virión con la membrana del endosoma tardío. Esto a su vez facilita la liberación de la nucleocápside y asimismo el RNA monocatenario de orientación positiva, que es reconocido por los factores iniciadores de la traducción. Enseguida, a través del complejo de ribosoma translocón, este es redireccionado hacia la membrana del endosoma tardío y se estaría llevando a cabo modificaciones co- y posttraduccionales, quedando una translocación en la membrana del retículo endoplásmico, como se observa en esta imagen. En la siguiente lo vamos a ver más grande.
Entonces, aquí, esta poliproteína requiere procesos de maduración, se le conoce como maduración de la poliproteína, en donde se lleva a cabo la participación de enzimas propias del hospedero y enzimas virales. Aquí hay una proteína viral que se llama NS3. NS3 tiene una participación fundamental en el proceso de maduración, dado que reconoce y escinde en proteínas que se encuentran del lado citoplasmático, activando la función de esas proteínas. Por lo tanto, el proceso de replicación continúa si NS3 tiene una función activa. Caso contrario, si NS3 es bloqueada en esta función, el ciclo de replicación quedaría interrumpido y este ya no se completaría. En caso contrario, el ciclo de replicación continúa de forma normal, se empiezan a reclutar o a encapsular los RNA replicados por la proteína de cápside y estos migran posteriormente hacia el aparato de Golgi en un estado de formación inmaduro, en donde se observa que tienen una apariencia puntiaguda sobre la superficie del virión. Hacia lo largo del trayecto de salida de los nuevos viriones por el proceso de exocitosis, se completa el proceso de maduración a partir de la activación de una proteína del hospedero que se llama furina. Esa proteína elimina unos segmentos PR del virión que les da una apariencia lisa a los virus y son ya altamente infecciosos, dado que tienen la capacidad de nuevamente hacer contacto con los receptores celulares y nuevamente continuar con el ciclo de replicación e infección a otras células. Bien, mencioné algo acerca de la poliproteína hace un momento, en donde mencionaba a NS3. NS3 es una proteína bifuncional con actividad de proteasa y con actividad de helicasa. El dominio de proteasa es el encargado de escindir y reconocer esa zona que están señaladas. Por lo tanto, activa la función de estas proteínas de C y la proteína NS5 y NS3, que particularmente NS5 tiene una función importante en el proceso de replicación de los genomas virales. Y NS3 en el extremo C terminal tiene la función de helicasa, que es la encargada de eliminar esas estructuras secundarias del genoma para que NS5 pueda replicarlo. Entonces, dada la participación de NS3 en el proceso de maduración, ha sido señalada como un blanco farmacológico potencial para el desarrollo y descubrimiento de fármacos. Bien, aquí ya hicimos el descubrimiento de este importante blanco farmacológico que indudablemente nos ayuda a comprender cómo una estructura química podría interaccionar en este sitio de interés, ya sea en el dominio de proteasa o en el dominio de helicasa. Bien, hacer la identificación de los blancos farmacológicos es importante tanto en secuencia como en estructura cristalizada. Por lo tanto, se deben de tener en cuenta la disposición de los cristales, de los blancos farmacológicos que hayamos seleccionado. En este caso, nosotros seleccionamos tanto para los serotipos del dengue y el virus del Zika, esto para cada uno de los serotipos. Para el caso de helicasa también hicimos lo mismo, seleccionar los blancos estructurales para dengue. Únicamente fue posible localizar 2 y 1 para Zika. Ahora, ¿cómo va a ser la metodología que vayamos nosotros a usar para determinar cuáles son las diferencias tanto en secuencias como estructurales? Pues ejecutamos el siguiente protocolo, a grosso modo. Hicimos primero el análisis de secuencia de estos blancos farmacológicos. Identificamos a secuencias de aislados humanos de 6 regiones geográficas, un total de 6 secuencias cuando esto fue posible de estas regiones, con un grupo de 153 secuencias involucrando ya a las secuencias del virus del Zika. Con esas secuencias, posteriormente hicimos un análisis de identidad para identificar cuál es el porcentaje de similitud que existe
entre esos blancos farmacológicos, hablando en la secuencia de aminoácidos que lo conforman. Y enseguida, ya con las estructuras cristalizadas, localizadas en las bases de datos, también hicimos el análisis de similitud estructural, tanto de forma completa como del sitio de interés. Ya enfocándonos en los resultados de identidades, primeramente se analizaron los 618 residuos que conforman a la proteína total de NS3. Involucrando la secuencia del virus del dengue con el virus del Zika, hay una identidad de 64 a 67%. Únicamente con los 4 serotipos del dengue, esta identidad es más elevada, que fue de 75 a 86%. Pero también es importante acá que consideremos que la función individual de NS3 en N-terminal, perdón, es de proteasa y en el extremo C-terminal es de licasa. Por lo tanto, evaluamos de forma independiente cada uno de estos dominios considerados como blanco farmacológico. Primeramente, la identidad entre dengue y Zika fue de 51 a 59% para estos 180 residuos que conforman a NS3-PRO. Es un dato relativamente bajo, a diferencia de comparar las estructuras del virus del dengue, que fue de 62 a 76% únicamente para este dominio. Estructuralmente también lo evaluamos. Está conformado por 4 subsitios de unión a substrato. El sitio catalítico está conformado por histidina 51, ácido espártico 75 y serina 135 por esta parte. Bien, algo que nos llamaba la atención, estructuralmente hablando, del dominio de proteasa, es que hay ciertas posiciones alternativas que podrían hacer o que hacen prácticamente la forma en que una determinada molécula puede hacer interacción con este blanco farmacológico, y estamos hablando de tirosina 161 y asparagina 152, que en algunos casos puede estar orientándose hacia el lado interno de la tríada catalítica y en otros casos hacia el lado externo de la tríada catalítica. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, dado que más adelante también se observan el cambio de estos resultados de interacción, particularmente por estos cambios puntuales que pueden haber al interior de esta proteína. Para el caso del dominio de licasa, que es el segundo blanco farmacológico, hay una identidad de 69 a 72% para esta proteína, que es de aproximadamente 432 residuos. Comparando únicamente los 4 serotipos de dengue, va de 80 a 90% de identidad. Es importante mencionar aquí que el dominio de licasa es aproximadamente 3 veces el tamaño del dominio de proteasa. Y este dominio es uno de los más conservados, no solamente entre dengue ni entre Zika, sino entre la gran familia de los flavivirus. Estructuralmente está conformada por 3 dominios, el D1, D2 y D3. En la parte intermedia se forma un surco de unión al RNA, conformada entre D1, D2 y D3, que es una zona importante indudablemente para poder encontrar moléculas que puedan tener interacción en esta zona y poder bloquear el ingreso del RNA en esta cavidad. Hay otro sitio de importancia, que es el sitio de una NTPs, que también ha sido señalado como un blanco importante para localizar moléculas que puedan impedir la unión de los ATPs, y esta proteína puede obtener energía para los movimientos mecánicos y desarrollar o quitar estructuras secundarias del genoma. Bien, ahora estructuralmente, con todos los cristales localizados tanto para el dominio de proteasa como el de licasa, se evaluó qué tan similares son estructuralmente. Para ello, hicimos el análisis de superposición estructural a partir de los carbonos alfa. Este resultado de superposición nos da el dato de RMSD, que es como una desviación estándar que nos indica la desviación media mínima cuadrática y nos indica la distancia que existe entre una estructura cristalizada y otra en unidades de Armstrong.
Entonces, al comparar la triada catalítica y 5 residuos adyacentes al extremo N y C terminal, el dato mostrado fue de 0.51 a 0.74 Armstrong. Un dato interesante, dado que estructuralmente nos está indicando que este dominio o este blanco farmacológico es conservado estructuralmente entre el virus del dengue y el virus del Zika. Para el caso del virus del segundo blanco farmacológico de Licasa, ya obtuvimos estos datos de aproximadamente, bueno, de 1.14 a 1.25 Armstrong. Aquí se compararon 4 hélices alfas que han sido consideradas importantes en el proceso de interacción con el RNA en la cavidad, en la gran cavidad de unión a la RNA. Aquí este dato es mucho mayor aún porque estamos hablando de que la estructura del virus del Zika tiene una apariencia más abierta en contraste con las estructuras del virus del dengue. Entonces, particularmente esta diferencia es la que eleva los números a 1.14 y 1.25 Armstrong. Aunado también a que la proteína es más grande, hablando ya de todos los residuos que conforman a este dominio. Bien, ya identificamos cuáles son las principales diferencias que hay entre los receptores o los blancos farmacológicos, pero también es importante conocer algo acerca de nuestros ligandos. ¿Cuál es lo que nos fundamenta que nuestros ligandos podrían tener alguna actividad farmacológica o algún proceso de interacción con nuestros blancos farmacológicos que estamos utilizando como modelo en el estudio? Bien, la identificación de nuestros ligandos se basó particularmente en una investigación publicada por nuestro grupo de investigación en el año 2018, en la cual se identificaron diversas moléculas que estaban haciendo parte de una fracción de urticadioica y de una fracción de taraxacum que eran derivados de quercetina, ácido café, colitolina y camperol. Estas fracciones de estas plantas previamente fueron analizadas en infección a nivel celular con el virus del dengue, en donde se observaron que ambas fracciones tenían una disminución de las placas líticas en contraste con el control de infección. Aquí nosotros ya teníamos un antecedente de que probablemente alguna de esas moléculas que conformaban las fracciones podrían tener algún efecto de interacción con los blancos farmacológicos que nosotros estamos analizando. Para ello, posteriormente, ya ejecutando la metodología de simulación de acoplamiento molecular, obtuvimos los siguientes resultados. Estos son los datos numéricos y cada uno de estos puntos que observamos en esta gráfica nos está indicando la energía de unión en kilocalorías mol que se está ejerciendo entre un blanco farmacológico y un determinado ligando. Entonces vemos una distribución de puntos porque cada uno de estas estructuras químicas tiene una interacción distinta en un determinado blanco farmacológico. Nosotros establecimos un valor de corte de menos 10 kilocalorías mol, en la cual se eligieron estas moléculas que son derivadas de quercetina, luteolina y una de ácido cafeico, que aparentemente que bien pasaban el valor de corte de menos 10 kilocalorías mol. Ahora, con el caso de proteasa, se observa lo mismo, se observa un conjunto de puntos, valores numéricos, que nos indican la fuerza de unión en kilocalorías mol que se está dando entre cada uno de los blancos farmacológicos. Bien. De igual forma, se estableció un valor de corte de menos 10 kilocalorías mol y esto nos permitió realizar la selección de 2 derivados de quercetina y una molécula de ácido dicafluilquínico.
que hasta este momento nosotros ya teníamos de forma preliminar la selección de moléculas considerando los valores de la energética de unión. Pero también es importante, como mencioné en un principio, el análisis estructural. Primeramente presento el análisis estructural para el dominio de Licasa. En el dominio de Licasa mencioné en un principio que es un dominio muy grande. Nosotros estamos utilizando ligandos o estructuras químicas pequeñas. Algo que nos llamó la atención en estos blancos farmacológicos con esos ligandos es que había una aleatoriedad en la interacción de estas moléculas. Si bien aparecían energías de unión interesantes en los valores numéricos, pero estructuralmente veíamos que no había una interacción estable en la hendidura de unión. Había una aleatoriedad y esto se explica bien por el tamaño de esta proteína y con los ligandos pequeños que tenemos, particularmente la hendidura de unión al RNA es una zona bastante grande. Ahora, esto eran resultados que en un principio no esperábamos, pero con estos resultados, con los antecedentes ya publicados, pues se fue descartando ya como un blanco farmacológico adecuado en estas condiciones analizadas. Para el caso del dominio de proteasa, con los ligandos seleccionados de QNR05 que fueron derivados de quercetina, analizamos, estos resultados en la cual observamos que QNR05, tanto en dengue 3 como en dengue 4, que es donde se observaron las menores energías de unión en el dominio de proteasa, hay algo particularmente que nos llamaba la atención, que es tirosina 161, si ponemos un poco de atención en este residuo, que como mencioné en un principio, en la estructura de dengue 3 está orientada hacia el lado interno y en dengue 4 está orientada hacia el lado externo. Entonces, hay una menor energía de unión para dengue 4 y una energía de unión más cercana a los valores de 0 con dengue 3. Entonces, esto nos está indicando y nos está diciendo que esos cambios que se puedan encontrar o que están presentes en este dominio dictan la forma en que una determinada molécula que tenga capacidad de interaccionar con este dominio va a dictar la energía de unión y la forma en que se puede interaccionar con el blanco farmacológico. Lo mismo se observó para la segunda molécula seleccionada, que fue QND10, una mayor energía de interacción para dengue 4 y una menor energía de interacción para dengue 3. Entonces, aquí particularmente tirosina 161 está jugando un papel importante, dado que está generando un impedimento histérico en la forma que QND10 y QNR05 está interaccionando con este dominio. Enseguida evaluamos el análisis de acoplamiento de simulación de dinámica molecular, ya haciendo prácticamente un análisis más riguroso, un sistema riguroso, en el cual nos permite prácticamente evaluar cómo se está dando el comportamiento tanto del ligando como de nuestro blanco farmacológico. En este análisis preliminar se observó que tanto este mismo comportamiento se observa tanto en QNR10 como en QNR05, que estaban ocupando los subsitios de unión S1', S1 y S3, tanto en dengue 3 como en dengue 4. Aquí hay algo interesante porque se puede usar el diseño asistido por computadora y también algo que nos llevó a proponer a nosotros es qué era lo que sucede o qué es lo que sucede si nosotros adicionamos un sustituyente químico o un grupo funcional en esta zona que observamos en ambos blancos farmacológicos que está libre, que es el subsitio de unión 2, y tiene una particularidad de que tiene una zona de mayor electronegatividad. Entonces, con estos datos, a nosotros
nos sirvieron para poder seleccionar dos moléculas importantes que eran derivados de quercetina que estaban ejerciendo una interacción interesante en dengue 3 y en dengue 4, pero también nos sirvieron para poder hacer una propuesta de una molécula en la cual se le adicionó un sustituyente químico que es un grupo fenilo con carga parcial positiva, que hasta este momento no se sabía cómo era el comportamiento de la molécula y se sometieron a los análisis de simulación de dinámica molecular y conocer cuáles eran las energéticas tanto de QNR05, QNR10 y MOD10, que fue nuestra propuesta. Bien, aquí observamos la energética de la dinámica molecular primeramente para el dominio de proteasa. Observamos a ácido decafulquínico que no fue una molécula buena. Aquí se esperaba que las energéticas de unión sean aún mejoradas por la exhaustividad de análisis. Es un análisis más riguroso en el cual se involucran una gran cantidad de componentes, iones, el total de la proteína, en este caso el blanco farmacológico, y la estructura química del ligando. Pero para el caso de QNR05, los valores aumentaron considerablemente de forma negativa. Eso nos estaba indicando que sí hay prácticamente una interacción interesante para estas moléculas. Y algo fundamentalmente importante también es que nuestra propuesta ahora es una propuesta estrella que mejoró considerablemente la energética, incluso mucho más que nuestra molécula QND10, que fue nuestra molécula de donde partimos para hacer esta propuesta. Para el caso de la licasa, no había un cambio considerable respecto al aumento de la energética en este dominio. Inclusive también habían valores positivos, los cuales nos estaban indicando que no había una interacción real entre el ligando y nuestro blanco farmacológico, y los cambios que se llegaron a observar para el resto de las moléculas pues no eran significativos en este caso. Con aquellos datos previos, nosotros particularmente descartamos a Elcasa bajo esas condiciones, pero respecto al dominio de proteasa, los resultados eran muy interesantes. DCA01 se observó previamente que no era un buen blanco farmacológico para el dominio de proteasa. Sin embargo, lo seguimos conservando como un control en nuestros experimentos. Aquí vemos a DCA01 con mucha fluctuación. Este nos fundamentaba que no era un blanco farmacológico adecuado con este blanco farmacológico ni en dengue 3 ni en dengue 4. Para el caso de QND10, el derivado de quercetina, las energéticas de unión eran muy buenas, se encontraban por abajo de menos 20 kilocalorías mol en la mayoría de las repeticiones. Y algo también que observamos con la propuesta estrella fue que las energías inclusive bajaban hasta más de menos 20 kilocalorías mol. Esto nos indicaba que sí había una interacción bastante buena con estas proteínas que nosotros estamos utilizando como modelo. Hasta ese momento hemos observado que hay una interacción a partir de los valores numéricos de las energías de unión, pero no sabíamos o no se sabía cómo era la estabilidad de esta molécula en esa zona de interés. Para ello también evaluamos la estabilidad de esta molécula a través de la dinámica molecular, en donde vimos para SA01 fluctuación, no en ambos casos, pero sí en la mayoría de ellos. Entonces, nuevamente, aquí nos está indicando que DCA01 migra no solamente de una zona en donde hizo contacto, dado que no hay una correcta interacción, esta se tiende a mover en otros tiempos de análisis. Esos análisis se hicieron en 100 nanosegundos, entonces eso nos permite a nosotros observar si una molécula es o no estable en la interacción en algún sitio determinado. Para el caso de la molécula QNR05 y MOS10, que son derivados de quercetina, había una estabilidad en la interacción alrededor de 2 y 2.5 Armstrong en ambos casos,
tanto en dengue 3 como en dengue 4. En la mayoría de las repeticiones se mantuvo estable en el tiempo prácticamente evaluado. Y para el caso de la molécula que se le adicionó el sustituyente químico del grupo fenilo, pues los resultados mejoraron considerablemente. Hay una estabilidad en la mayor parte del tiempo de análisis, tanto en dengue 3 como en dengue 4. Entonces, esto a nosotros nos lleva a reforzar que si bien podemos hacer la identificación de moléculas que pueden tener una interacción interesante en algún blanco farmacológico, esta se puede mejorar a través de la adición de ciertos grupos funcionales y poder aún potenciar más la forma en que un determinado ligando ejerza contacto con el receptor. Bien, eso nos llevó a observar que NS3 proteasa tiene una tríade catalítica altamente conservada. Sin embargo, hay residuos importantes como tirosina 161 y asparagina 152 que presentan posiciones alternativas cerca del sitio catalítico. Una cavidad grande y las posiciones alternativas implican un reto en la búsqueda de fármacos. Y con eso concluimos que bajo las condiciones analizadas, NS3 helicasa parece no ser un buen blanco farmacológico y el gran tamaño de la cavidad, la falta de interacción con ligandos pequeños, dificultan la interacción en la búsqueda de fármacos. NS3 proteasa es un blanco farmacológico adecuado para la búsqueda de fármacos. Presenta interacción fuerte con moléculas estructurales derivadas de quercetina y a través de herramientas informáticas, una molécula puede mejorarse estructuralmente e indudablemente aumentar la afinidad. Con estos resultados nos permitieron obtener esta publicación que está disponible desde mayo del año pasado. Y pues fue todo, que recalco nuevamente que es parte de la investigación que hicimos en conjunto con el doctor Santos y particularmente con el doctor Lenin, que fue el que estuvo prácticamente al frente de la enseñanza de la parte bioinformática, en la cual obtuvimos resultados interesantes en la fase preclínica. Y esperemos que se pueda continuar con esto más adelante. Y pues gracias por la atención que me proporcionaron y agradezco particularmente al doctor Santos y al doctor Lenin que están aquí presentes. Y pues espero sus comentarios y sus preguntas de las dudas que les haya surgido a lo largo de la presentación. Muchas gracias, Omar. Muchas felicidades por tan arduo trabajo y también felicidades a tus tutores. Es bastante interesante cómo determinas toda esta parte de la unión a un receptor y un ligando. Está muy, muy interesante. Felicidades nuevamente. Gracias. Bueno, abrimos tiempo para preguntas. Adelante, si alguien tiene preguntas. Paulina, adelante. Hola Omar, ¿qué tal? Paulina Doctora, Cortés. mucho gusto. Muchas felicidades por tu trabajo. Bueno, yo quería primero decir que me parece muy interesante la propuesta de que con un fármaco se pudiera atacar más de un virus de los que causan cuadros clínicos parecidos, porque muchas veces si el paciente tiene Zika o tiene dengue, eso no por fuerza se va a determinar con claridad, sobre todo si el paciente necesita un tratamiento ya, ¿no? Entonces, una de mis preguntas es, ¿qué tanto potencial ves tú para que estos tratamientos pudieran servir para tratar un síndrome potencialmente causado por alguno de estos virus, aunque no se supiera específicamente cuál virus tiene el paciente? Sí, doctora. Bueno, aquí particularmente lo que es importante también es establecer un diagnóstico. Si nosotros establecemos un diagnóstico, podemos nosotros, o se puede indicar un tratamiento particular para dicha patología.
Y sin embargo, aquí la aplicación de la bioinformática y el diseño de fármacos de forma global, pues tiene una particularidad importante, una aplicación importante en la búsqueda de fármacos que no solamente pueden estar dirigidos hacia a un ente patógeno en particular. En este caso, como mencionaba yo, que tenemos al virus del dengue y al virus del Zika, que si bien un paciente podría estar enfermo con dengue o podría estar enfermo con Zika, si ya se estableció un diagnóstico, que puede haber mucha confusión, que si sea dengue o sea Zika, pero indudablemente el tratamiento podría ser un tratamiento similar o bien puede ser el mismo medicamento que se esté tomando para poder contrarrestar esta enfermedad. Pero aquí es importante también conocer acerca de los blancos farmacológicos. Como bien mencioné, si estamos usando un blanco farmacológico que es afín en ambos virus, ya se identificó que puede ser bloqueado con un mismo fármaco, pues eso es posible hacerlo. Caso contrario, si hay muchas diferencias, pues pasaría como lo que ocurre ahora, que a veces se le indican a los pacientes tratamientos antibióticos para enfermedades virales, pues es algo que no puede funcionar, pero sin embargo, si hay un antecedente de que un fármaco pueda tener una interacción con virus de la misma familia o bacterias de la misma familia, pues indudablemente que sí se podría. Gracias. Ahora mi otra duda es, si ustedes antes de hacer su trabajo in silico de análisis, tenían alguna evidencia de que la inhibición de la infección que vieron, por ejemplo, en lo ya reportado en el grupo de virología, tenía esos blancos. La helicasa o la proteasa o NC3. Sí, sí, doctora, es interesante. Acá el antecedente primordial que obtuvimos en un principio fue a nivel de fracciones que sí tenían una actividad antiviral, pero ahora lo que hicimos nosotros fue evaluar esas moléculas a través de los antecedentes ya publicados, si podría tener algún potencial de interacción con los blancos farmacológicos que usamos como modelo, lo tomamos en cuenta y en este caso encontramos que los derivados de quercetina particularmente pueden tener efecto bloqueante dirigido hacia el dominio de proteasa. Y hacia el dominio de Licasa, nosotros lo elegimos, no hay una información abundante para el Licasa, pero sin embargo lo sumamos en nuestro análisis porque pues también y podríamos obtener información interesante de la cual sí la obtuvimos, pero los mayores antecedentes lo obtuvimos a partir de la literatura en función de las estructuras químicas que presentaban estos compuestos reportados. Gracias. Y ahora la otra pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que en esos resultados in vitro estén involucrados más de un compuesto de los que tienen en los extractos? Es decir, ¿podría más de uno estar inhibiendo, por ejemplo, la helicasa o...? Sí, sí, desde luego que sí, doctora, eso es posible. Sí, sí, doctora, le comento que eso es posible. Eso hasta ahorita no lo sabemos porque no hemos hecho mayor cantidad de análisis in vitro, perdón. Pero eso puede pasar. O sea, no solamente una molécula probablemente no tenga ningún efecto, pero si se suman 2 o 3 moléculas en un análisis in vitro, probablemente sí se tenga un efecto en el Licasa. En este caso, nosotros únicamente localizamos 2 compuestos en el extracto que fueron derivados de quercetina, que quercetina in vitro se demostró que tiene un efecto antiviral a concentraciones bajas, pero en el Licasa aún no lo sabemos, y bajo nuestros análisis in silico que obtuvimos,
no fue posible observar eso, pero probablemente ya involucrando las dos moléculas en un análisis in vitro probablemente podría ocurrir eso, y no solamente de una, sino de dos moléculas. Y aquí la mayor fundamentación que tenemos para los derivados de quercetina es que sí pueden tener un efecto bloqueante dirigido contra este blanco farmacológico, particularmente hablando con proteasa, porque hay reportes, y en este caso porque fundamentamos nosotros esa interacción que puede existir entre el blanco farmacológico y la estructura química de estos derivados de quercetina. Ay, perdón. Muchas gracias por las respuestas y felicidades por tu trabajo. Gracias, doctora, a usted por sus preguntas. Tenemos tiempo para más preguntas. Adelante, Lenin. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Excelente, gracias. Doctor Cruz, muchas gracias por su plática. Fue muy padre volverla a ver después de su examen de doctorado. Y Gracias, doctor. no hay de qué. Y hay varias preguntas. Ya no siquiera recuerdo cuáles ya te he hecho y cuáles no. Una de ellas es, ¿qué seguiría? Vaya, el último compuesto que presentaste fue completamente serendipioso, ¿no? Ahí hubo algo de inspiración de la literatura, algo de inspiración de los resultados, pero ¿qué seguiría? ¿Qué sigue metodológicamente o pues como procedimiento para seguir explorando qué podríamos hacer con estas guías? Que si la Sí. quercetina o derivados de quercetina son el camino o es solo otro paso para avanzar en el desarrollo de fármacos. No sé. Esa es una. Antes de que la respondas, déjame te hago la otra, porque la otra sigue lo que ya preguntó la doctora Cortés. Sí, hay que probarlo definitivamente in vitro, pero ¿qué otra cosa podríamos hacer o deberíamos estar haciendo para asegurar o para establecer si va a tener, ¿cómo lo llamaste en la revisión? Inhibición, panactividad. Me gustó ese término, por cierto, es decir, que pudiera en efecto inhibir a la familia cercana de los virus que tienen este tipo de proteasas. Entonces, esas dos. Sí, doctor, permítame porque es lo que pasa que se apagó un monitor y no puedo ver la presentación. Sí, doctor, mire, pues aún falta todavía mucho. Todavía fue el comienzo de un gran camino, de una gran investigación. Respondiendo a su primera pregunta, aquí ya tenemos información importante que nos fundamenta cómo estas moléculas se están comportando en nuestro análisis y cómo se está dando esa interacción de nuestro ligando y nuestro blanco farmacológico. Indudablemente aquí ya tenemos el antecedente, no solamente con nuestros experimentos, sino también el respaldo ya de las publicaciones que se han hecho en otro grupo de investigación. Aquí teníamos o tenemos todavía nosotros pensado, ya yo llegué hasta esta etapa, pero la investigación continúa con la evaluación y a partir de un modelo recombinante, particularmente de proteasa, y poder probarlo si realmente estos compuestos derivados de quercetina pudieran tener una inhibición de la actividad enzimática. Esto viéndolo de una forma, haciendo análisis de cinética enzimática, involucrando un péptido fluorescente, involucrando nuestras moléculas que identificamos en esas fracciones, y de esa forma poder analizar en función de la actividad que se esté presentando, si hay realmente cuánto es en cantidad la inhibición que se está presentando con esto. Y lo otro también es analizar estas moléculas una vez completados los análisis en el modelo recombinante, y con esos resultados servirían igual para poder evaluarlos a nivel celular. Primero evaluar la citotoxicidad de esos compuestos en una célula, y seguido
evaluar a nivel de una infección celular con el virus del dengue en una célula que sea permisiva a la infección y ver si realmente existe o no un efecto bloqueante del proceso de replicación, vaya, en el modelo celular. Aquí puede pasar algo interesante también, es que el ligando no solamente podría estar actuando con el blanco farmacológico que nosotros estemos utilizando, podría actuar inclusive bloqueando un receptor a nivel celular y eso también podría facilitar o repercutir en el proceso de replicación. Pero cada uno de estos pasos nos irían guiando y nos aportarían información de cómo se está dando el proceso de bloqueo del blanco farmacológico por efecto del fármaco. Si bien aún es un camino algo largo, aún faltan todavía mucho por evaluar, pero sin embargo hay un panorama bastante alentador. Se ha reportado que quercetina y los derivados de esta son considerados o tienen potencial farmacológico y eso lo evaluamos también en sílico, que quercetina particularmente logra inhibición de la replicación viral al 100% a concentraciones menores de 20 nanomolar. Entonces eso es un dato interesante que probablemente estas moléculas pueden tener que son derivados de quercetina, darían resultados inclusive mucho más interesantes. Y por lo otro, el caso de Licasa fue prácticamente algo que encontramos. O sea, algo que se ha considerado que es un blanco farmacológico importante por la actividad que desempeña en el ciclo de replicación, pero en nuestro caso no fue posible encontrar una estructura química que pudiera hacer una interacción que fuese considerada importante. Entonces, aquí se pueden trabajar con otras alternativas. Nuestras moléculas probablemente sean algo complejas de poder interaccionar en este modelo y es lo que encontramos. Pero aún falta todavía analizar cómo nuestras moléculas o las que ya elegimos o involucrar nuevamente el conjunto de moléculas que evaluamos en otro panorama o analizarlo de otra forma, pensando de cómo se podría dar una interacción cuando, en este caso, el RNA está interaccionando con el blanco farmacológico, que indudablemente se pueden obtener resultados, aún no lo sabemos tampoco porque eso ya no se hizo, o bien optar por hacer ciertas modificaciones a las moléculas a través de la adición de ciertos grupos funcionales que podrían aumentar la afinidad o generar afinidad, ya sea con el RNA fusionado a la hendidura de unión o sin el RNA fusionado a la hendidura de unión. Hay numerosos reportes en los que mencionan acerca de péptidos que tienen mayor afinidad por esta zona que es más grande y también se podría optar por esa forma. Pero algo que también se ha reportado, no solamente para proteasas, sino para varios targets, que quercetina y derivados de quercetina no solamente tienen un potencial farmacológico antiviral, sino también tienen ciertas propiedades como poder tener un efecto antioxidante, tener un efecto antitumoral, anticancerígeno. Entonces, son propiedades que quercetina presenta como una molécula importante y ha sido considerada en numerosas investigaciones. Entonces, acá nosotros obtuvimos estos resultados en donde vemos que quercetina, estos derivados de quercetina
tiene una interacción interesante en este blanco farmacológico que se espera que en los análisis posteriores in vitro y en los análisis en modelos animales se obtengan resultados bastante interesantes, porque se sabe a través de las publicaciones que sí hay o puede haber prácticamente buena capacidad de inhibición del virus del dengue, ya hablando en modelos celulares. Entonces sí es un panorama bastante interesante en este caso con estas moléculas. Y también si estamos haciendo una propuesta a través de la modificación estructural, también eso es una alternativa que se puede evaluar a partir de las simulaciones, y eso abre las puertas para poder hacer síntesis, evaluarlos in vitro, en modelos recombinantes, celulares y animales, y pues se obtendrían resultados importantes, porque desde que se hacen los análisis, se obtienen los resultados a nivel computacional, esos tienen prácticamente una fuerte correlación con los resultados que nosotros podríamos obtener in vitro. Entonces es un panorama, nos abre la puerta para pensar en los resultados futuros que se podrían obtener con los posteriores análisis. Doctor, Sí, no no sé. podía prender mi micrófono. Gracias, gracias, Sí, Omar. Sí, creo que sobre todo lo de la helicasa, me gustaría que todavía lo persiguiéramos. Una de las cosas que ya no hicimos fue buscar sitios alostéricos, ¿no? Me recuerdo que tú tenías la intención de atacar el sitio de nucleótido y creo que es algo que no habría que perder de vista. sí, doctor, eso sí, indudablemente. Muy bien, muy bien, muy bien hecho, Omar. Gracias. Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues te agradecemos mucho que estuvieras con nosotros compartiéndonos pues todo tu trabajo en el CIBIOR, y pues la verdad es que felicidades nuevamente. Gracias, Omar. Gracias, doctora. Pues en breve te haremos llegar tu constancia de participación y bueno, quedará grabado en la charla y la subirá el doctor Gerardo Santos al sitio de CIBIOR. Gracias, doctora, mucho gusto. Gracias a